Buenas noches, déjeme comenzar con esto que sucedió en la Alameda Central, en plena Ciudad de México, la tarde de hoy. Policías capitalinos y personal de reordenamiento territorial del gobierno central fueron a retirar a comerciantes ambulantes que los recibieron así. Entre otras cosas, con una bebé pequeñísima de brazos. En medio de este enfrentamiento y esta confrontación, se fueron con todo. Ya lo vio, con salsas, hasta con tacos dorados. No les gustó para nada a los vendedores que los fueran a retirar. La riña y los jaloneos dejaron un saldo de 6 personas heridas. ¿Cómo está esa bebé? ¿Dónde está esa bebé? 2 por irritación en los ojos, 4 más por golpe son los lesionados. También hubo 3 personas detenidas y remitidas ante el juez cívico por resistencia de particulares. Eso en la Ciudad de México, mientras que en Culiacán, Sinaloa, maestros y compañeros de los hermanitos asesinados, Gael y Alexander, les rindieron un homenaje en su escuela en Culiacán. Ahí, donde la gente este fin de semana volvió a marchar. Maestros, compañeros y amigos de Gael y Alexander rindieron un homenaje póstumo en la escuela primaria Sócrates, donde estudiaban antes de ser asesinados el 19 de enero junto con su papá. Y le pedimos al pueblo pues que se unan, vamos a poner una bandera blanca un poco más tarde y en las casas que motiven eso también, no nada más aquí en Culiacán, en todo Sinaloa. Este homenaje se dio 24 horas después de la multitudinaria Marcha por la Paz que 5,000 ciudadanos, según cifras de sus organizadores, encabezaron en las calles pidiendo seguridad y justicia. ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! Se fueron sumando familiares de desaparecidos, comerciantes extorsionados y hasta músicos que se han quedado sin trabajo por la inseguridad. Y como se esperaba, otra vez se escuchó la consigna: Gobernador Rubén Rocha, renuncie. ¡Fuera Rocha! ¡Fuera Rocha! ¡Fuera Rocha! Dependiendo si tenemos o no respuesta. ¿Qué procede? ¡Quemar el palacio! ¡Quemar el palacio! El pueblo pone y el pueblo quita. Hay mecanismos para decir, te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita, soy responsable del tema de la inseguridad. No, los responsables son los grupos delincuenciales y el gobierno está para combatirlos. Y desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum le mandó este salvavidas al gobernador Rubén Rocha. Nosotros, nuestra labor es ayudar, como gobierno federal, a proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Había ahí algunas columnas, como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del gobierno federal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no voltean a vernos? Somos seres humanos, merecemos vivir en paz. Ahora, ¿qué está pasando con la Cruz Roja? También protestó por las condiciones en el estado de Sinaloa que han provocado los grupos criminales. Dieron a conocer este comunicado. Llamaron a esos grupos antagónicos para que les permitan hacer su trabajo. Es decir, que les permitan salvar gente, dar los primeros auxilios, intentar que no mueran.
y es que han agredido a paramédicos y atacado instalaciones y ambulancias. Pese a esto, la Cruz Roja informó que no tiene planes de cerrar delegaciones ni bases en Sinaloa. Esta noche le tengo más historias. Por favor, quédese. Bienvenidas y bienvenidos. Otra ciudad donde hubo una manifestación en rechazo a la violencia fue Villahermosa, en Tabasco. Asistieron más de 5,000 personas en favor del gobernador Javier May, quien está a cargo de la seguridad, que nomás no llega. No fueron a gritar que haya paz y quien no pueda que renuncie, no, sino fueron a respaldar al gobernador. Es increíble. Esto es como soltar al tigre, no soltarlo, sino sacar a pasear el tigre sin soltarlo, porque el que manda la soberanía es el pueblo. Ya estamos cansados de tanta violencia, de tanta injusticia y venimos a apoyar al gobernador. El pueblo lo puso y el pueblo lo quiere seguir teniendo. ¿Quién mandó a sacar a pasear al tigre para respaldar al gobernador? Cuesta trabajo pensar que no fueron precisamente las autoridades locales, porque mientras ahí teníamos esa política y esa ficción en las calles, la realidad se desarrollaba en otro punto de Tabasco. Mientras ocurría esta marcha en favor del gobernador, mire lo que sucedió. Pasen los años, porque mi padre... En este momento llega este gran amigo. Nos duele ver su partida, nos duele la forma ruina como lo mataron. Y hoy sus amigos, los maestros, los estudiantes, toda la prensa está presente en su despedida de este gran hombre, Alejandro Gallego. Mientras tanto, dame el brazo. Así periodistas narraron y acompañaron al cortejo fúnebre de un compañero, de Alejandro Gallegos, quien era director del portal de noticias La Voz del Pueblo y columnista del periódico Tabasco Hoy. Pero además de periodista, era abogado, catedrático. Alejandro Gallegos estuvo menos de 24 horas desaparecido. Su familia perdió comunicación con él a las 2:25 de la tarde del viernes y fue localizado sin vida la mañana del sábado, a 62 kilómetros de Villahermosa, justo cuando se registraba la marcha de apoyo al gobernador de Tabasco, Javier May, por la violencia. Su cadáver estaba entre unos maizales con varios impactos de bala. Pero en ese lugar no estaba su camioneta con la que habría salido de Villahermosa. La camioneta fue localizada en el municipio de Huimanguillo, con documentos quemados en el interior y casi todas sus pertenencias. Se suponer que no le roban más que su celular, que es lo que no aparece. Él tiene incluso su reloj, su billetera, un PIN incluso de una de las universidades particulares en donde él prestaba sus servicios. La Fiscalía de Tabasco afirmó hoy que siguen más de una línea de investigación. En función de sus actividades profesionales como abogado, en función de sus actividades como periodista y en función de sus actividades como consultor jurídico o asesor jurídico de una institución educativa en la que él prestaba sus servicios. Ha trascendido en Villahermosa que la Fiscalía Estatal investiga una supuesta amenaza contra el periodista y abogado por un litigio de terrenos ejidales en el que Alejandro Gallegos era asesor jurídico. Pero solo son rumores, nada en concreto, nada de sus asesinos. Un crimen que sacude a una sociedad inmersa en el miedo desatado por la delincuencia organizada y que golpea a un gremio que todos los días tiene que informar bajo riesgo. Y así llegamos a Guerrero. Mire lo que sucede en Acapulco. En las últimas horas se reanudaron los trabajos de repartidores de empresas como Coca-Cola, Pepsi, Bonafont, Grupo Modelo y Sigma. Salieron a repartir custodiados por policías estatales de Guerrero y por la Guardia Nacional.
Los acompañaron desde que salen de las bodegas hasta que culminan sus rutas. Custodian muy bien la venta de refrescos. ¿Y quién va a custodiar, quién va a cuidar la vida de quienes venden tortillas, pollo o de los choferes de transporte público? ¿A ellos quién los custodia? Bueno, es el México del 2025, es el Acapulco del 2025. Y es que la semana pasada las empresas refresqueras suspendieron estas labores luego de que asesinaran a 3 empleados, uno de Corona, otro de Coca-Cola y uno más de Sigma. Soy Mafer Turrent. Por proteger a mis hijos, quieren meterme a la cárcel. Actualmente enfrento diversos procesos judiciales, cuyo único objetivo es dejar a mis hijos sin su madre. Es María Fernanda Turrent Mafer. Desde 2023 ha denunciado a su esposo Edgar por violencia familiar contra ella y contra sus hijos. Hace un año, este hombre retuvo a sus hijos, según ella, por 90 días. Cuando Mafer pudo recuperarlos, la autoridad abrió varios procesos judiciales en su contra. Por una de esas acusaciones, retención de menores, fue ella la detenida, ella la encarcelada el miércoles pasado. Sí, la que denunció violencia fue refundida, fue presentada como victimaria por su presunto abusador. Es increíble. En esos momentos se está llevando a cabo la audiencia en la que se va a determinar si ella sigue en prisión o puede seguir su proceso en libertad. Este caso es interesante porque forma parte de otros. Mafer era defendida por Ana Katiria Suárez, abogada, defensora de derechos humanos, quien tuvo que salir del país a raíz de amenazas que recibió precisamente por llevar casos como el de Mafer, amenazas de los presuntos abusadores contra ella, la abogada. Y es que el caso de Turrent no es el único en el que una mujer denuncia violencia contra ella y sus hijos. Sus procesos ante la autoridad no avanzan, pero en cambio procesos judiciales en contra de ellas, en contra de la abogada Ana Katiria, sí tuvieron una respuesta rápida, aunque hoy están siendo cuestionados esos procesos. ¿Quién los promovió y si son legales o no? Además, Mafer está involucrada, digamos, en estas organizaciones de mujeres que están levantando la voz y están denunciando una serie de injusticias. Ahí está el caso de Regina Siman contra Guillermo N., quien tiene una audiencia el jueves y teme ser detenida, como le sucedió a Mafer, y el caso también de Maja Escaiván. Casos que llevan muchos años y muchas irregularidades, según se acusa. Pero con la llegada de la nueva fiscal, Berta Alcalde, parece que hay señales de esperanza. Tras darse a conocer el caso de Mafer, la Fiscalía destituyó a Miguel Ángel Barrera, quien era fiscal de investigación de delitos cometidos en agravio de niños, niñas y adolescentes. El comunicado dice textualmente: no se tolerará bajo ninguna circunstancia la manipulación del sistema con recursos económicos o aprovechando vínculos con el poder. Y precisamente ayer, en su informe de los 100 días de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respaldó así la decisión de la fiscal. Frente a la injusticia, hay que actuar siempre del lado de las víctimas. Y así acaba de actuar la fiscal, con la remoción de un servidor público de primer nivel de la Fiscalía que perdió de vista este principio. Apoyamos estas decisiones. Ahí está el respaldo de la jefa de gobierno a la fiscal. Estos son solo algunos de los muchos casos de violencia vicaria que diariamente son denunciados por mujeres. Hoy, durante la audiencia de Turrent, integrantes de la colectiva Madres Libertarias protestaron y pidieron que las personas que lleguen a la fiscalía sean personas que tengan perspectiva de género en su labor, considerada esta perspectiva de género en su quehacer como funcionarios públicos, y que no les abran el bolsillo a los agresores. Estamos cansadas y hartas de su justicia selectiva, la que solo sirve para los famosos, para los influencers. Muchas de nosotras estamos viviendo las mismas injusticias que Mafer Turrent en estos momentos en su audiencia. Muchas madres ya fuimos encarceladas, madres que solamente queríamos huir de la violencia familiar, y nos han perseguido estas instituciones y los jueces corruptos.
Esta tarde comenzó a llegar el primer grupo de migrantes mexicanos deportados al albergue habilitado en el Salón Flamingos, el que le mostré el viernes de la semana pasada, allá en Tijuana, Baja California. Son 36 hombres los primeros en llegar. Ahí están las imágenes de su arribo. Son llevados en estas camionetas. Hoy estuvimos ahí y mire lo que encontramos adentro. Se les va a recibir, se les va pues levantar sus generales. De aquí van a pasar para acá, a donde se les va a asignar un espacio en donde puedan descansar, donde puedan dormir. Se les va a dar un kit higiénico, se les va a dar ropa a las personas que vengan. A los niñas estamos preparados para darles un juguetito. Pañales para los bebés, se les podrá dar su acta de nacimiento. Se cuentan con literas, tendrán su cobija, su almohada. Los espacios cuentan con un detector de humo, cuentan con luz. Este piso va a ser para familias, para mujeres, para niños y niñas. Les van a dar 3 alimentos, si no me equivoco, a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Alimentos calientes que son preparados por personal militar. Acá tenemos una cocina totalmente equipada. Y bueno, estos van a ser los módulos de atención. Hay 2 consultorios médicos, un consultorio para apoyo psicológico en caso de requerirlo. Marco Silva ha recorrido distintos puntos de la frontera norte. Esta noche estás en Hermosillo, Sonora. Cuéntanos, por favor, lo que viste, Marco. Bienvenido. La estrategia del miedo parece que está funcionando, Nacho. Muy buenas noches, porque en nuestro recorrido ha sido verdaderamente complicado poder encontrar a las personas migrantes, tanto aquellas que insisten en cruzar Estados Unidos, porque las hay todavía, como las que han sido regresadas a México, deportadas. Se mueven muy rápido, por eso te digo que la estrategia del miedo parece que está funcionando. Esto fue lo que encontramos. Al pie del muro, muchos de ellos tiraron su identidad en busca de una nueva vida. Licencias de conducir sin foto, pasaportes de aquí y allá, amparos de la justicia federal para poder moverse por México, que hoy son basura. ¿Dónde están los migrantes que cruzaban por aquí? En los límites entre Sonora y Arizona, Sonoita y Logville, por donde cruzaron miles a finales del 2023, no están. El llamado a misa rompe la quietud casi fantasmal de la plaza principal de Altar, Sonora, un pueblo bien conocido por ser trampolín de la migración rumbo a Estados Unidos. Aquí tampoco se ven migrantes. Altar está a 118 kilómetros del Sázabe. En febrero de 2024, la patrulla fronteriza detuvo por aquí a casi 50,000 personas. El padre Prisciliano Pereza conoce bien el desierto y asegura que aunque ya llegó el ejército estadounidense a la línea, nada va a detener el flujo de migrantes. Todo es igual, todo nomás hay cosas que son muy visibles y hay otras que pues se siguen dando sin que la veamos, ¿no? Ayer, según cifras oficiales, la patrulla fronteriza detuvo a menos de 200 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal por este sector. Más allá, un letrero convertido en coladera le da a uno la bienvenida a Santa Cruz. Un camino de terracería en buen estado lo lleva a este tramo de la frontera que no conoce el muro. Aquí solo hay una alambrada y una valla hecha con postes de acero para que no crucen vehículos todoterreno. Nogales, en Sonora, es quizá el punto de México que más sabe de deportaciones. En el 2024, Sonora concentró el mayor número de deportaciones de todo México y en el estado, Nogales recibió a 7 de cada 10. ¿Cómo está la situación hoy?
el flujo ha estado calmado. Como le digo, el único día que tuvimos mayor flujo fue el miércoles. En la primera semana de Donald Trump despachando en la Casa Blanca, los flujos migratorios parecen controlados. Será cuestión de meses para saber si desaparecieron o solo encontraron nuevos y peores caminos. Marco, dime una cosa, ¿cuántos albergues están recibiendo a migrantes hoy en Nogales y cuándo se abre el refugio anunciado por el gobierno federal? Primero en Nogales, Nacho, hay 2 albergues funcionando, uno del municipio y otro de la sociedad civil, de una organización civil, y el que instaló el gobierno federal podría estar en funciones mañana mismo. Eso en Nogales. Y aquí en Hermosillo también ya hay un albergue que puso el gobierno del estado en el Centro Deportivo Ana Gabriela Guevara, que también está prácticamente listo para abrir las puertas. Así que de esta o en esta zona del país parece que todos están preparados. Gracias por tu crónica, Marco. Hoy, por cierto, el despliegue militar de Estados Unidos, buenas noches, Marco, ya fue visible en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Esta mañana 300 soldados y marinos llegaron al fuerte de Bliss, donde van a recibir entrenamiento para acompañar a la patrulla fronteriza de Estados Unidos en sus operaciones para impedir el paso de migrantes. Por cierto, hablando de migración, esta es la breve historia del presidente que se puso al tú por tú con Donald Trump. Y claro, perdió, por ahora. Si fuera una obra de teatro, el primer acto se llamaría La amenaza, el segundo, La contraamenaza, y el tercer acto, Mejor me callo y me agacho. ¿Cómo se llama la obra? Petro, de héroe a Petro. Apenas unas horas duró una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Fíjese, señora, señor, todo comenzó en las primeras horas de ayer, cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la llegada de 2 vuelos con deportados desde Estados Unidos. Desautorizó la entrada de aviones norteamericanos, dijeron que primero la había autorizado y luego la orden la echó para atrás, con migrantes colombianos a ese territorio. Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos, había puesto Petro en las redes sociales. Pero, claro, tenía un punto importantísimo. ¿Cómo es que están transportando en aviones militares a migrantes encadenados, migrantes esposadas? El mundo, en ese momento, con la actitud de Petro, aplaudía, decía ¡bravo, Petro! Y remató el presidente colombiano diciendo: hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben regularizar su situación, y luego amenazó con poner los mismos aranceles que Trump le recetaba con su insolencia colombiana. ¡Uy! ¡Uy! Petro se estaba poniendo con Sansón a los aranceles. Petro ya tenía al estadio en ese momento aplaudiéndole de pie. Le daba a Trump un arancel de su propio chocolate. Trump respondió con medidas urgentes, aranceles de 25% sobre productos que entran a los Estados Unidos, y en una semana se elevaría 50%. Además, Trump respondió con la prohibición de viaje y revocación de visas a funcionarios colombianos, aliados y partidarios, entre otras medidas. El Departamento de Estado de la Unión Americana informaba del cierre de la sección de visas en Colombia a partir del lunes 27 de enero. Y ahí se desinfló Petro. Se agachó, dijeron algunos. Se dobló, se burlaron otros. Petro aceptó recibir a migrantes. Hoy, durante una reunión en la conferencia de miembros republicanos de la Cámara de Representantes en el Doral, en Florida, el presidente Trump presumió cómo aplastó a Petro con lo que decía su dedito arancelario. Me pregunto, ¿por qué otros países, como el nuestro incluso, no echaron un montón y respaldaron a Petro? ¿Por qué lo dejaron doblarse solo? Entre varios, David no se puede poner contra el Goliat del norte. Y mire que David hay muchos. Y David puede llamar a otros David. Ahí está el David noruego, que vive en Groenlandia, el David de Canadá y los David en América Latina. México no es Colombia y Colombia no tiene nuestro tamaño comercial, pero también me pregunto si México se asomó al charco que dejaron las lágrimas de Petro. ¿Qué vio México en el reflejo?
¿Qué vio entre esas lágrimas del David colombiano que por ahora perdió solo porque su barrio no lo respaldó? Veremos porque esto se pone difícil e impredecible todos los días, señora, señor. Más noticias. Tras una sesión express a puerta cerrada, el Tribunal Electoral Federal aprobó ordenar al Senado que sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial y se haga cargo del sorteo de candidatos propuestos por ese poder. Los integrantes de ese comité de evaluación renunciaron a sus cargos porque ven inviable su tarea constitucional. Esta madrugada fue asesinado Carlos Loreto, productor de una disquera de rap, tras un asalto en su domicilio ubicado en Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón. Policías capitalinos detuvieron más tarde en Iztacalco a 2 presuntos responsables del homicidio. Hoy se reportó el fallecimiento de Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Tenía 78 años, de los cuales 27 años estuvo al frente de esta organización. La empresa líder mundial en hardware y software de inteligencia artificial, Nvidia, sufrió la mayor caída registrada en Wall Street, tras perder cerca de $600 mil millones en un solo día. El motivo fue la aparición de la empresa china DeepSeek, con un nuevo motor de inteligencia artificial más eficiente y económico. La presidenta Claudia Sheinbaum va a presentar este próximo miércoles el paquete de reforma energética. Un paquete en el cual, siguiendo las líneas de López Obrador, van a fortalecer a Pemex y CFE. ¿Qué es lo que tiene diferente? Punto número 1. Van a dejar claro que son empresas prioritarias del Estado, ya no empresas productivas del Estado. Punto número 2. Se va a delimitar perfectamente dónde, más allá del discurso político, dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer para la iniciativa privada. Punto número 3, van a abrir la posibilidad de que las empresas privadas entren en el sector energético, donde también, y esto me parece que es fundamental, se van a concentrar en las energías limpias. Esperemos el miércoles, pero la verdad es que hasta donde se sabe van bastante bien. Échame la cámara. Fíjate, Nacho, que hoy entrevisté en el programa de Imagen Radio a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y me regaló una de esas frases que deben estar inscritas en todo gobierno. La mejor obra social, el mejor programa social es que la gente tenga trabajo. Ya era hora que lo reconozcan. Muchas gracias, David. Más noticias. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que van a ascender a los policías María Guadalupe González y José Manuel Juárez, del sector Tlatelolco, quienes se metieron a una casa en llamas en la colonia Peralvillo y rescataron a 2 menores el sábado. Un juez del Estado de México ordenó prisión preventiva contra la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario N., por una nueva acusación fincada por la Fiscalía Mexiquense. El director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, informó que presentarán más denuncias penales contra una red de despachos de abogados que presuntamente despojó a 249,000 derechohabientes mediante juicios masivos, sin previo aviso y en estados donde no residían las víctimas. Con esto me despido. Gracias por elegirnos.